Comenzamos las charlas de despedida de los miembros históricos, de los miembros veteranos de Movie Show con alguien que ha alcanzado los 50 episodios. No es otro que Carlos González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cuánto tiempo? Por fin ha llegado el día en el cual alcanzas no tus 50 episodios, que ya los alcanzaste en su momento, sino alcanzas la fecha en la que, bueno, pues te despides del programa definitivamente. Pues no sé, tendré que dejar de hacer el saludo este de hola, ¿qué tal? Concretamente. Sí, porque... me doy cuenta de que todo el mundo saluda con las mismas palabras. Es Exacto. increíble. Sí, sí. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. No se varía un poco. No, Adri suele decir hola Manu. Alberto siempre dice muy buenas a todos, siempre. Es curioso, pero sí, tú dices hola, ¿qué tal? Es curioso, sí. Pero eso bueno. Me parece bonito, o sea, cada uno tiene ahí su marca de la casa. Bueno, Carlos, pues lo dicho, has llegado a tu día de despedida. Hoy día en el que se cumplen 5 años del programa, vas a abrir las charlas, ¿vale? Vamos a tener una charla, como he comentado, para cada uno de los miembros históricos del programa, que nos van a ocupar las próximas horas, sin duda alguna. Y bueno, tú eres el primero en aparecer porque tienes 50 capítulos, vamos a ir hacia más. Y lo importante aquí es que has conseguido llegar a esos 50 episodios y figurar en este especial conmemorativo del programa, ¿no? Bueno, no sé si quieres empezar diciendo algo específico, comenta lo que quieras y rápidamente vamos a pasar a presentar tu historia en el programa. Que me lo he pasado muy bien con vosotros. Ha estado genial compartir estos momentos y poder tener estas charlas incluso cuando las cosas se pusieron feas en plena pandemia y con el confinamiento y todo esto. Me habéis dado la vida un poco. ¡Oh, qué bonito! Bueno, Carlos, pues precisamente vamos a hablar de lo de la pandemia también. Yo creo que va a ser un tema recurrente, ¿no?, en la historia de todos los colaboradores, porque pues todos habéis pasado por ahí de mayor o menor forma, pero habéis estado en esos momentos. Vamos a ir punto por punto, hablando de tu despedida, ¿no?, de la historia del programa para Carlos González. Y vamos a ir iniciando este asunto con la charla del origen del programa, que obviamente esto será mucho más repasado de forma pues más detallada, etcétera, sobre todo por Guille, ¿no?, que vendrá más tarde, pues porque lógicamente él estuvo en la fundación y Carlos no, pero a eso me refiero. El origen del programa se hizo sin Carlos. Carlos era un compañero de clase, ¿no?, y él no estuvo durante meses y meses y meses. No sé hasta qué punto era consciente de que estábamos haciendo el proyecto. Finalmente se incorporó en el episodio 33 para hablar del universo extendido de DC Comics. Me acuerdo perfectamente que fue un trabajo, entre comillas, ¿no? Se aprovechó ese programa y él tuvo que estar porque figuraba en nuestro grupo. No sé cómo descubrió que existía el programa, no sé cómo descubrió que se habían hecho 32 capítulos y no sé cómo vivió el episodio 33. Pero es que además en la primera temporada también hizo una segunda aparición, aproximadamente en el 37, si no me equivoco, o 38, otro cameo, ¿no?, hablando de Jurassic World Fallen Kingdom, un estreno muy reciente que se acababa de producir, ¿no? Yo saberlo lo sabía, porque recuerdo cuando creo que fue el primer año directamente, que empezaron a sugerir que si la gente se uniese a la radio, que propusiesen programas y demás, y sabía que varios teníais montados, o sea, que habíais montado varios programas en clase, por lo menos un par, sí, los que yo mejor piense. Y no sé, saberlo lo sabía. Lo que ocurre es que como yo soy muy cerradito y muy mío, pues no me quise meter en ninguno de ellos. Porque al final el primer año para mí fue extraño, no me metí en ninguna parte y fue un poco perdido socialmente. Pero ya luego empecé a conoceros y ahí sí que poco os di una oportunidad. Que me ha salido bastante bien, todo hay que decirlo, pero bueno. Os he conocido, os he tenido ahí cerca, he conseguido amigos, con lo cual eso está genial. Y me habéis dado esa voz que no atrevía a conseguir. O sea que han sido unos años maravillosos en ese sentido. Pues me alegra mucho que me digas esto, porque sinceramente aquí es esa la clave, ¿no? Que se pueda comentar lo que sea y que haya, pues eso, una posibilidad, ¿no?, en la que pues alguien que a lo mejor está más callado pueda comentar lo que sea y al final son cosas que nos gustan, ¿no?
No sé cómo recuerdas estos primeros episodios en los que estuviste en el programa. Ese lugar a mí personalmente me encantaba el estudio, me encantaba estar ahí. Que bueno, que al final por cosas mías no me metí todo lo que hubiese podido, pues sí, pero a mí me fascinaba estar con el micrófono del estudio delante, ahí con los auriculares, escuchándoos a todos de una forma completamente diferente y un poco aislado del resto del mundo. Y me resultaba realmente precioso ese momento, que se pasaran las horas ahí metidos. No sé, es eso, es de las mejores cosas que he vivido en la universidad y me ha gustado bastante poder participar en ello. Luego en la segunda temporada no estuviste en ningún momento, en ningún capítulo, ¿vale? Has tenido una trayectoria muy similar a la de María. Muy similar a la de María, en prácticamente todas las cuestiones, o sea, habéis estado en las temporadas 1, 3 y 5, no en la 2 ni en la 4. Habéis tenido el número igual, idéntico de capítulos, ella vendrá más tarde, ¿no? Que podía ser el orden cualquiera, pero ¿por qué viene más tarde ella? Ah, porque debutó antes. Ah, se siente. No, pero había que desempatarlo de alguna forma, ¿no? Pero vamos, que habéis tenido un ritmo muy similar, ¿no? En esta segunda temporada, como digo, no estuviste en ningún momento. ¿Cómo fue, no? El regreso. 2 años después... Bueno, el regreso fue en Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker, The Rise of Skywalker. Llegaste con nosotros al preestreno, vimos la película todos juntos. Bueno, fue una experiencia genial, ¿no? La última vez que se pudo ir al cine en un gran grupo, yo luego fui un par de veces más, creo que tú también, pero no éramos los del programa, no eran amiguetes separados y tal. Pero allí sí que fuimos un gran grupo a ver la película. Y pues al día siguiente viniste al programa a comentar el estreno, se habló durante largo y tendido 2 episodios completos y ya luego en 2020, a inicios, antes de que empezara la pandemia, pues ya regresaste al estudio a un par de grabaciones diferentes en enero, ¿no? No sé cómo recuerdas este gran regreso, aquel cine y todo lo demás. Yo me acuerdo mucho del momento de la foto esa que hicimos en la entrada de las taquillas de Cinesa. Es cierto, sí, sí. Fue algo peculiar, la verdad. Y no sé, estos grandes estrenos siempre han sido momentos extraños para los cines porque empiezas a ver todo el fandom ahí reunido y cada uno de su padre y de su madre con el cosplay y demás. Y es maravilloso porque se forma un ambiente que es peculiar y como que te mete más en lo que estás a punto de ver. O como mínimo te recuerda lo que ya has visto para hacerte la idea de lo que estás a punto de ver. En otras ocasiones era más, o sea, yo iba más pues con un par de amigos o poco más, o yo solo directamente. Entonces aquella experiencia estuvo curiosa para mí. Yo creo que fue de las primeras veces que he ido yo al cine con tanta gente, aparte de los cumpleaños estos de pequeño que... Sí, sí. que eran un clásico los cumpleaños en Cinesa. Y bueno, la película, pues cada uno tuvo su opinión. Sí, bueno. A mí no me disgustó del todo, porque además, como para estos casos tengo mis expectativas relativamente bajas normalmente, para no llevarme grandes decepciones, que ya me las he llevado unas cuantas y no quiero más. Pero es que pues las decepciones también hay que encararlas. Claro. Sí, pero a ver, procuro evitar caer en el juego del hype que llevan los trailers y todo el equipo de marketing detrás de las películas. Prefiero evitarlo, porque ya eso juega malas pasadas. Y sobre todo que al final es que a estas alturas hacen lo que les da la gana con los trailers, que los montan de aquella manera para que te creas que es una cosa y al final es otra completamente diferente. Y mira, en ese momento, hablando de los trailers, yo creo que pensábamos todos que ya que nos la sabíamos por dónde iban a ir y qué iban a hacer, pero al final yo creo que nos sorprendieron un poco. Sí, no sé si para bien o para mal. Bueno, tuvo sus grandes momentos de ridículo, como a Rey encontrando esa nave con el cuchillo. Es verdad, con un cuchillo. Es verdad. Qué gran momento. En fin. La magia del cine, vamos a dejarlo ahí. Tal cual tú lo has dicho, sí. Y bueno, ya cuando fuimos al estudio a grabar el episodio y a hablar de aquello,
más o menos ya lo teníamos asentado, ya creo que lo habíamos visto algunos un par de veces. No, que va, si fue al día siguiente. O sea, nosotros fuimos ¿Fue el al día jueves. siguiente? Sí, Ostras. nosotros fuimos el jueves al cine por la noche y el viernes a las 6 de la tarde, creo recordar, se grabó. 6:30, sí. O sea, fue un directo, vamos, prácticamente. Y se publicó el lunes siguiente, si no me equivoco. Es que no sé, recuerdo muchísimo mejor el de Endgame. ¿Tú te acuerdas de eso? Es verdad, sí, claro que me acuerdo. Eso fue maravilloso. Y tuve que volver en taxi, si no recuerdo mal. Porque es que no había forma de salir de ahí. Estamos hablando de experiencias distintas. ¿Estás seguro de que no fuiste? Totalmente seguro, 100%. Porque yo tengo fotos y me estoy acordando. Tengo fotos que estaban... No, es que tú no estuviste en Game, claro. Es verdad que os saltasteis la clase, cabrón. Ah, amigo, algo era, claro que nos saltaríamos una clase. ¿A quién se le ocurre ir a clase? Pues mira, yo eso no lo recordaba, pero sí, encaja perfectamente en mi personalidad y en algunos que me rodearon aquel lujurioso día. Eso sí que me acuerdo, que tuve que firmar en lo de recepción. ¿Sabes lo que me ocurre? Que todos esos recuerdos, todos los episodios, todo lo que hemos vivido en el estudio, como que se me ha unido entre sí. Y realmente me cuesta mucho ya distinguir. Bueno, porque han sido bastantes veces, ¿eh? Y eso que tú presencialmente no has venido de forma masiva. O sea, presencialmente tú has venido muy poquito, pero aún así han sido, yo creo, suficientes veces como para que lo tengas un poco mezclado, claro. No, sí que lo tengo mezclado, sí. Es que esos días era además ir al estudio y luego salir de noche y... Cierto, eso es, sí. Bueno, hay una cosa más que hay que comentar. Llega la pandemia... Y tú participas a distancia, también de nuevo con María, como no, ahí siempre unidos en los capítulos, curioso. En esos capítulos participas Disney Plus, bueno, primero los de Crisis, luego pues lo dicho, Disney Plus, The Witcher, todos aquellos episodios, ¿no? Que se hicieron desde casa, en pandemia. A ver, yo lo que recuerdo mejor fue lo de Disney Plus, porque sobre todo fue justo cuando empezó la pandemia, el estreno de Disney Plus en España, creo. O sea, bueno, no, cuando empezó la pandemia, no, cuando nos confinaron. Si no fue un poco antes, fue justo Yo creo que entonces. Fue un par de semanas después, sí, fue inmediato. Y bueno, estábamos todos ahí esperando a Disney a ver si lo lanzaba antes. Recuerdo que se lo pedíamos, por favor, que necesitamos entretenimiento, por favor. Pero no cedieron. De hecho, en Francia recuerdo que lo retrasaron. Porque no les daba para más los servidores y tenían que prepararlo todo. Y sí, de aquello sí que me acuerdo, sobre todo de esa experiencia que tuvimos de reencontrarnos con toda la biblioteca de clásicos de Disney. En mi caso, por ejemplo, Fantasía y Fantasía 2000. Sí, también está muy bien. Estuvo curioso aquel inicio de confinamiento. Nadie se esperaba que iba a durar tanto, sobre todo. Y estábamos en esos momentos de, ay, se ha acabado, nos han quitado las clases, estamos en casita, muy tranquilo todo. Nos vamos a grabar al Discord los episodios que tenemos. Al estudio los problemas con el micrófono. Creo que tú tuviste que comprarte un micrófono. Correcto, me tuve que comprar un micro. Sí, lo que pasa es que lo hice ya una vez. Pasaron varios meses para mejorar un poco la calidad. De hecho, es el que estoy usando ahora. Pero sí, en aquellos episodios, claro, hubo que hacerlo todo prácticamente bajo mínimos de cualquier manera para sacar adelante el proyecto. Bueno, pasaron los meses y la cuarta temporada no te tuvo en sus episodios, porque la primera parte pues se grabó de nuevo desde casa, etcétera, ¿no? Tú ya habías alcanzado teóricamente con 13 episodios en la segunda temporada, perdón, en la tercera, pues ya tus 15 participaciones, ¿no? Pero en la segunda mitad se grabó en el estudio, de nuevo seguiste sin aparecer. Pero fuimos charlando, fuimos repasando si seguíamos o no seguíamos, si ayudarías o no ayudarías, ¿no? Quién podía participar y al final entre todos pues me convencisteis, me animasteis a continuar una quinta y última temporada en la cual ha sido un Espera. fijo. Sí. Espera. Yo quiero preguntarte ahora, ¿te arrepientes de aquella decisión o no? Ahora que estamos aquí. Bueno, ahora que ya ha pasado todo y que ya hemos grabado los 250 episodios, la verdad es que estamos en tu charla de despedida y es lo que vamos a tratar. No hay que arrepentirse de estas cosas, la verdad. La biblioteca de Movie Show se ha ampliado con más capítulos y con más material, pero evidentemente si esta temporada al final ha sido un poco dura por varios motivos, ¿no? Algún colaborador que empezó
ayudando, pero que luego se retiró de una forma muy poco profesional, etcétera. Pues eso, con complicaciones de todo tipo a lo largo de los meses, pero es que al final es lo que ha acompañado a Movie Show desde el primer día, desde los primeros episodios. Por lo tanto, lo dicho, arrepentirse poco, simplemente recordarlo y ya está, ¿no? Es lo que hay que hacer y estar orgullosos de haber conseguido tantas participaciones. Y que el seguir adelante también te ha traído cosas buenas, ¿eh? Efectivamente, eso es muy importante también. Con respecto a todo eso, pues efectivamente que aquí estamos, ¿no? Te quería preguntar cómo ha sido esta experiencia de la quinta temporada, donde has participado en 35 episodios de los 50, que es una auténtica barbaridad. Y eso sí, te tengo que decir que por ti hubieses participado en muchos más. O sea, que has tenido ahí un descanso de un par de meses, ¿no? Hacia el final del programa, en primavera de este año. Que no participaste en nada, pero eso, porque tenías tus capítulos firmados, porque estabas ya con clases, etcétera, para hacerte un poco de descanso. Pero vamos, que has llegado a los 50 episodios sin ningún tipo de problema, muy sobrado. Y eso, ¿y cómo puedes valorar esta quinta temporada, que salvo el regreso al estudio, que fue tu despedida también, tanto del estudio de la radio como de la universidad, ¿no? A principios del curso pasado, es decir, hace un año, como luego todo lo demás que se ha grabado de forma virtual desde casa. Lo he utilizado un poco como vía de escape porque eso tú ya lo sabes, pero he estado en el vacío existencial. Como muchos, Carlos. Ha habido muchas personas que han pasado por eso, por estar ahí. Bueno, ya me entiendes. Pandemia, claro. Fin de estudios, etcétera. Sí, claro, y bueno, pues no había nada que hacer. Con todo esto de la pandemia no había forma de arreglarlo, o en principio no encontré la manera de hacerlo bien. Aproveché ese tiempo para estar con vosotros y ayudarte en lo que podía con esto, y ahí he procurado estar en cuanto me lo has dicho, y hubiese estado 1000 veces más, como tú decías. Porque eso me lo paso bien, estoy hablando con vosotros, que os quiero mucho, y no sé, es una bonita forma de hablar de lo que nos gusta al final y de lo que potencialmente podría darnos de comer en algún momento de nuestro futuro. Pues antes de pasar a darle la bienvenida a ese futuro, que en tu caso no solo espero, sino sé que va a ser excelente, es el momento de hablar de todo lo que hemos podido ver en nuestro pasado, es decir, de todo lo que hemos experimentado audiovisualmente hasta este instante, y destacar lo más especial, lo más importante en cada charla. Carlos nos va a hacer una lista de cosas, nos va a ir comentando, nos va a ir presentando sus proyectos favoritos. Va a poder hablarnos de películas principalmente, pero también de series o cualquier otro asunto que le apetezca, tanto de su infancia como recientes, como por último favoritas, una selección. No tienen por qué ser las más absolutas para él, sino una selección de cosas especiales, ¿no? Y eso es lo que buscamos, una selección de cosas especiales de Carlos para decirle adiós, ¿no? En el programa, que ya terminó, pero pues con este extra, ¿no? Para poder enviarle al más allá, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el resto de colaboradores históricos que se irán presentando en los próximos ratillos por aquí, por este especial. Lo dicho, Carlos, es tu momento. A partir de ahora, lo que queda de charla lo vas a presentar tú, lo vas a ir comentando tú, con todo lo que te apetezca. Es tu momento. Bueno, aquí ya me da libertad, y eso es un problema, porque yo que no soy de hablar mucho. Estás en un podcast. Ha hecho 50 episodios en un podcast y dice que no es de hablar mucho. Es que este es un hombre humilde. 50 episodios en un podcast, pero a ver, a mí los que se me dan bien son los de las crisis. Yo creo que tengo mi destino fijado hacia los despachos ya. En fin, bueno, pues me ha dejado aquí Manu tranquilito con el bastón de mando, y quería aprovechar un poco para hablar de, como él decía, las series y las películas que me han marcado a lo largo de mi vida, y esas series o películas recientes que, no sé, quizá en un futuro las recuerde incluso mejor que aquellas de la infancia. Por ejemplo, yo había estado pensando en una película muy concreta, y es una que suele aparecer siempre, bueno, al menos en mi memoria, porque bueno, tuvimos
bueno, yo tenía la suerte de estar en una familia en la que había películas por todas partes, pero en este caso además era como de una franquicia que era conocida, ¿no? Lo siguiente, y bueno, es Star Wars. No le voy a dedicar mucho en esta ocasión, porque hemos hablado largo y tendido de ello. No podía evitar mencionar el episodio 3, La venganza de los Sith. Esa película que tantos memes ha dado a lo largo de estos últimos años, Y tanto, ahora que ha explotado las redes sociales, sobre todo. Esos momentos en los que Anakin, comete unos cuantos asesinatos. Sí. Que dependiendo de cada uno, pues puede dar a entender una cosa completamente diferente. O el emperador descargando su poder ilimitado Grandes escenas. y dejándose la piel por el camino también. Porque ese hombre necesitaba un buen lifting. Pobrecillo. No sé cuántas veces habré visto ya aquella película. Recuerdo que teníamos además la edición especial por algún motivo, y eso era verla continuamente, sobre todo en Navidades, en casa de los abuelos. Y fue hasta la primera película con la que estrené una videoconsola, que ya tiene narices estrenar una videoconsola con una película, pero bueno. Es que eso Efectivamente. es tan añejo, ¿no? Lo que comentas, o sea, es tan de los 2000. A ver, yo me podría meterme a decir películas retro en plan, pues sí, he visto aquella película de los 80, pero no sé, es que realmente esa es como la que más recuerdo en todo. Y puede que no, bueno, puede no es la mejor película de la saga. Luego las últimas películas no se sabe muy bien cómo han dejado a las precuelas, pero estaba bastante bien para lo que era. Una gran mejoría, sí, con respecto a las anteriores. Sobre todo con respecto a las anteriores, Sí, es un con gran respecto avance. a las anteriores, sobre todo. Sí, sí, lo es. Si el tercer episodio lo vi unas cuantas veces, los primeros los vi una vez o un par y por favor. Para esto es Han ganado no con el suficiente. tiempo, ¿eh? Te lo confirmo que han ganado con el tiempo. Especialmente el primero más que el segundo, pero siguen sin ser grandes películas, como es evidente. Eso nadie lo puede discutir. También le di mucho al anime. Bueno, aparte del anime, yo era de los afortunados que tenían Canal Plus y, bueno, afortunados, un montón de gente tenía el dichoso Canal Plus en su casa, o los canales de pago. Había noches en las que te encontrabas cualquier cosa. Yo ya de títulos ya no recuerdo. Por ejemplo, en esos momentos también conocí grandes series de anime. Por ejemplo, Senseiya, Los Caballeros del Zodiaco, que la echaban en Cartoon Network y en algún canal más, pero yo las veía en Cartoon Network. Así de dibujos animados también, las macabras aventuras de Billy Mandy. Yo vi Cosa, claro, pero es que lo vemos ahora y decimos, ¿cómo narices veíamos esto de pequeños? Así salimos, ¿no? O sea, No, yo encantadísimo. Era de mis series favoritas, de esos dibujos. Y bueno, más anime. Siempre recordaré las clásicas chorradas de... Bueno, chorradas. Algunos me dirán que esto no es anime, pero es anime. Y de hecho está producido por uno de los estudios que más tarde produciría ese ataque a los Titanes que tanta gente conoce, que ya no lo produce, pero bueno. Y son las clásicas series de Totally Spies y de Martin Mystery. Lo que mucha gente no sabe es que son coproducciones japonesas. pues no ¿sabes? lo sabía hasta este momento. Ya una cosa más que has descubierto. Claro, si es que esa es Y la a la gracia gente- del podcast, que muchas Claro, cosas se a han la- descubierto en este programa. Y es curioso porque al final, a ver, está una compañía francesa y todo eso detrás, pero ahí estaban coproduciendo. Y era muy cutre, sí, pero era nuestro nuestro. Pues sí. Luego, pues bueno, a ver, había un montón de series que me gustaban. Vi un poquito de Evangelion, no sé si lo conoces, Evangelion, creo que te lo he recomendado. He visto las películas, pero no recuerdo absolutamente nada, no he visto el anime ni nada por el estilo. Bueno, pues el anime, la serie de anime, lo primero que creo que fue de lo primero que hicieron, pues las echaban en algunos canales de televisión de pago. Y a ver, no la vi completa, pero algunos episodios sí que los vi. Y avanzando un poquito más en el tiempo, una serie que no podía
evitar mencionar y que creo que se merece todo el reconocimiento del mundo. En enero de este año, años después de que se pidiese por todas partes, Fringe llegó a HBO Max. La gente se acuerda de Lost, de Perdidos, pero no se acuerda tanto de Fringe. Y Fringe yo creo que fue incluso mejor. Sí. Yo creo que sí. Personalmente, a ver, Lost tenía sus... O sea, seguías las tramas y molaba, pero es que lo de Fringe fue brutal ya. Eran unas idas de olla, unas cosas, y el final yo creo que a pesar de que terminó abruptamente, entre comillas, por bajos índices de audiencia, porque al final pues quedó como una serie como de fans y ya está. Eso, el final yo creo que fue mucho mejor que el que le dieron a Lost, y la historia en general era realmente brutal. Como esos viajes que te daban a través de prácticamente todo era pseudociencia, yo creo. Era como lo inimaginable. Literalmente en España se llamaba Fringe Ciencia al Límite, que el subtítulo ya me dirás tú de dónde salía, porque en inglés era Fringe y ya está. Pero... Es lo típico, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Fue como eso, una serie que era pura ciencia ficción y bestia, sobre todo, porque al final era también la típica policíaca, bueno, típica, resolver casos de asesinatos misteriosos y cosas por el estilo. Entonces, claro, a ver, tenía que haber cierto elemento de eso, que al final eran casos policiales, por así decirlo. Pero luego, con el paso de las temporadas, dejaron como un poco atrás lo que acabó siendo un poco un lastre y se entregaron por completo al lore, a la historia que había detrás, a los experimentos. Tenían hasta campañas como de realidad alternativa. Bueno, estos juegos tuvieron su momento. Ahora no aparecen tanto como gustaría, pero es una experiencia que va más allá del juego, va más allá de la serie en este caso, y es como si estuvieses metido directamente en el mundo de la historia. Tú accedes a páginas web que parecen reales, te enfrenta como con compañías como si existiesen, lo tienes todo metido como si fuese parte de tu mismo mundo, pero al final sabes que es un juego y eso tiene motivos, lo que fuese. Ellos se entregaron a por todas esas tramas y empezó a irse de madre un poco. Acabaron con mundos alternativos y demás. Madre que mía. es Está una... muy bien. Yo, vamos, aunque la conozco, no la he visto ni mucho menos. Y las críticas son muy positivas. O sea, parece una serie tuvo un fandom bastante importante, sí. Es la serie favorita de mi serie favorita y ya. Estaba muy complicado acceder a ella, por lo que fuese. Estaba, yo creo que en DVDs igual, si la pillabas con suerte, pero no estaba en ninguna plataforma de streaming. Creo que en Estados Unidos también tardaron lo suyo en ponerla. Fue un lío eso. No fue como con Perdidos, que al final, pues, al ser una serie que recordaba muchísima más gente, a las plataformas les interesaba tenerla y creo que ha acabado al final en Disney Plus, en Amazon y en no sé si estará en Netflix también. Pero eso, Fringe desapareció del mapa. Y bueno, ya a partir de ahí creo que fue incluso la serie como que me inspiró a crear historias y a escribir sobre todo. Así que le debo mucho a esta serie. De JJ Abrams, que también... Hombre. A ver, las películas de Star Wars pues tendrán sus cosas, pero en series yo creo que ha tenido muy buen ojo a lo largo del tiempo. Lo hemos visto con Alias, o sea, Fringe, Person of Interest también está realmente bien. Westworld, que ahí sigue. En general las series de JJ Abrams, de Bad Robot, suelen ser bastante peculiares y me suelen gustar. Bueno, yo creo que esa sería como mi gran recomendación un poco más reciente. También diría en cuestión de animes, ya sí que nos vamos a la actualidad directamente, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba lo que ocurrió fue eso, que en la primera temporada, los primeros episodios yo creo que pasaron un poco más desapercibidos, pero llegó un momento en alguno de los episodios, si no recuerdo mal, finales,
en los que reventó por completo. Tuvo una escena que era absolutamente brutal en cuestión de animación. Se hizo tendencia global en ese momento. Y a partir de ahí ha ido creando, bueno, ya tenía su fandom. La primera temporada de la serie lo disparó por completo, pero estrenaron la película de Kimetsu no Yaiba Mugen no Reisha. Eso reventó por completo las expectativas, sobre todo dentro de la pandemia, porque nadie se esperaba que una película, sobre todo japonesa, llegase a alcanzar esa clase de datos en taquilla. Creo que fue de las películas que mejor funcionó en 2020. Sí, correcto. Y luego, bueno, también recibió sus premios y eso. Pero como dice Manu, lanzarse a ver la película es... sin haber visto la serie, sin conocer la historia, no es una buena idea. Claro, lógico. Te pueden hacer un resumen, pero no es lo mismo al final. Entonces yo lo que recomiendo en ese caso es verla desde el principio, darle una oportunidad, aunque no os guste el anime. Si os gusta el anime, posiblemente ya la habéis visto. Tirar con ello. Ahora ha vuelto a salir la película en formato serie, con algunas escenas añadidas y cambios, para reintroducirla como un poco en la línea temporal de la serie y preparar a la gente para la nueva temporada, que también se estrenó justo después, el año pasado, y tenéis material de sobra para pasarlo bastante bien durante unas cuantas horas. Bueno, yo voy a seguir en lo mío. Sé que otro de los colaboradores, de los grandes colaboradores de este programa, también os hablará un rato largo de anime. Sí, pero yo creo que Guille, cuando llegue, que llegará después de tanto tiempo, en las próximas horas, no dudéis que lo hará. ¿Nos apostamos algo? Pero bueno, yo tengo mis series y creo que son diferentes a las que los puede presentar, yo creo. Y es un poco para que veáis también que hay mucha variedad dentro del anime, que no son las clásicas series Shin-chan y Doraemon y demás, que son geniales, ¿vale? Son muy divertidas, pero hay de todo y dadles más oportunidades. Y en este caso, pues precisamente quería hablar de Psycho Pass. Creo que esta no la conoces, Manu. No. No fue una adaptación, fue directamente creada como anime. Y se trata de un futuro distópico en el que se dedican a controlar a los ciudadanos mediante un índice de salud mental, por así decirlo. Un coeficiente criminal. Ya sé cuál es. Me han Sí. hablado de ella, sí. De hecho, creo que alguien la habló en el programa. Sí, algún viejo colaborador que hoy no está entre nosotros. Pues se trata de una serie bastante brutal. No está hecha para la gente que no sea capaz de ver miembros desmembrados y demás, porque las pistolitas que se encargan de calcular ese coeficiente criminal y de decidir, de juzgar a las personas, pueden ponerse en modo reventar cuerpos. Y bueno, eso es algo desagradable en esos casos. Pero el tema que trata, la forma que lo presenta, me parece un anime realmente bueno. Y sobre todo para aquellos que estén interesados en temas como el de la inteligencia artificial, la poshumanidad o cosas por el estilo. Y está bien para recordar lo importante que es tener en cuenta la salud de nuestra cabecita. En el caso de las películas favoritas, ya aquí me disculpo antes que nada, porque si hay algún crítico de Disney o lo que sea, si no os gusta lo que hace la factoría del ratón Mickey, yo lo siento mucho, pero han comprado muchos estudios, han comprado muchas marcas y casi es prácticamente imposible hacer bueno, no, imposible no es. Habrá un montón de gente que seguro que te menciona montones de películas de toda clase, pero teniendo en cuenta la experiencia y demás, yo creo que es complicado no mencionar alguna de Disney. Y en mi caso, 4 películas de las 5 del top, bueno, del top, no los llamaría tampoco top, de las que he escogido ahora mismo, porque podrían ser cualquier otra. La primera es Wall-E, porque Wall-E me parece una película de animación, yo creo que de las mejores que han hecho hasta la fecha en Pixar. Increíble. Y posiblemente de las mejores que hay y ya. Increíble. Porque la manera en que le dieron emoción a los robots, de una forma que hasta el momento yo creo que no se había visto, porque estábamos muy acostumbrados
a los clásicos robots asesinos que si nos van a matar a todos, inteligencias artificiales que disparan misiles nucleares. No, esta no se trataba de eso. En esta realmente ponían el foco sobre lo que había hecho la humanidad y que al final, de alguna manera, les habían dotado a los robots de una personalidad completamente nueva, amable. Y ver esa relación entre Wall-E y Eva era, no sé, Una maravilla. es de Una las maravilla cosas de película. más bonitas que he visto. Sí. El mundo que nos presentan no tanto, porque No, eso no es una esperemos que no maravilla. lleguemos a, Bueno, no pero lleguemos es una a eso. maravilla tal y como está representado. Es espectacular la manera en la que está animado, la historia. Es simplemente una obra maestra. Y bueno, la segunda película tenía que ser Endgame, por Gran narices. recuerdo, sí, señor. No es una película excelente, en plan, no es una obra maestra. Para mí lo es. Yo sé a lo que Es te una obra refieres, maestra pero- en el sentido de que une a un reparto Sí. increíble, lo hace de una forma equilibrada. La banda sonora es absolutamente legendaria porque Increíble. esa banda sonora se va a quedar para los siglos de los siglos. Sí. Y ya, que al final es un poco un refrito de la primera de Vengadores, pero es como, ya se va a quedar, ya está. Va a ser como Star Wars. Eso, aunque no fuese una película absolutamente un 11 sobre 10, y bueno, eso tenía sus cosillas, pero al final es uno de mis favoritos porque aparte de la película, de que lloré, de que me emocioné como nunca porque me dieron en toda la infancia, la experiencia de ir ahí, de vivir ese estreno, de que todos fuésemos fans del universo Marvel, compartir hasta pañuelos para soportar aquella experiencia, fue absolutamente brutal. Y no se me va a olvidar en la vida, yo creo aquello. Ya la tercera película es Saw, y me explico. Aquí tengo que decir que Saw, por lo que logró en su momento como un poco un puente hacia esa película, el cortometraje, porque también hay que mencionar los cortometrajes. Sí. El cortometraje previo, ¿verdad? Saw Que fue como la precuela de la primera película. Sí, claro, Saw 0,5 Eso es. fue el inicio de todo. Al final no tiene casi nada que ver con las películas que vinieron después, porque obviamente era muy bajo presupuesto y hacían un poco lo que podían. Luego Saw tuvo más presupuesto, pudieron mejorar. Ojo, me refiero al cortometraje y a la primera película, recuerdo. Sí, sí, sí. Es esa película de terror, porque entonces tenía terror, que yo creo que me metió aún más, porque ya de pequeño veía películas de terror y me lo pasaba bien. Con Saw yo creo que ya fue como esto. O sea, no esta clase de películas, pero quiero ver más terror, quiero ver más cosas. Recuerdo seguir la franquicia porque no tenía mucho más que hacer. Esa decadencia, esa tristeza, esa decepción. Pero yo siempre recordaré eso por hacerme ver más cine de terror y esa clase de películas que pues se relegan al clásico día de Halloween, pero De hecho lo hablamos, me acuerdo, en un especial de Halloween. Para mí la primera es un peliculón, ¿eh? Sí, es verdad que luego las secuelas son un desastre andante, cada una casi peor que la anterior, pero la primera película es una muy buena peli de terror, sí señor. Y además lanzó a James Wan a Cierto, Hollywood. así es. Voy a mencionar 6 películas, pero bueno, en el mismo Vale, sentido quería mencionar al Orfanato porque, Ajá, buen cine español. claro, había que mencionarla porque es esas películas que yo me la pongo, me asusta en los momentos que tocan y me emociona de una forma que pocas películas lo hacen. Casi como Endgame. Bueno, la cuarta ya la mencioné antes, Star Wars: La venganza de los Sith, no voy a volver a pasar por ahí. Y la siguiente la he puesto porque el momento en que la vi también fue espectacular y lo que mostró en tecnología, no tanto en historia, pero en tecnología, fue un cambio absoluto y posiblemente el inicio de una era completamente nueva en efectos especiales, que no sé si sabes cuál es, Manu, sin mencionarla. Avatar. Efectivamente, esta película de James Cameron fue eso. Ya tuvo en su momento otras películas en las que demostró ese adelanto en efectos especiales. Por ejemplo, recuerdo en las clases de animación cómo nos enseñaban en el efecto de morphing en algunas 2. de sus películas, claro, de Terminator. Sí. Mira cómo te conozco que sabía que ibas a citar Avatar. Si es que tengo que citarla, es que tengo hasta la camiseta del estreno, tío. Tengo la camiseta del estreno de Avatar.
y recuerdo además ir a verla en Navidades. Sí. Y ir con mi madre, con un amigo con un compañero del colegio. Aquello fue genial. Hasta los descansos, yo creo que pusieron descansos Fíjate. en la película. No se veía mucho, ya no se ve nada, absolutamente nada. No. Los conflictos que al final son tan actuales y que Sí. tenemos que tener muy en cuenta, el proteger el planeta, el evitar que tengamos que recurrir a otros para seguir funcionando como especie. Y esa naturaleza, visualmente es de las cosas más bonitas, yo creo que vi en mucho tiempo. Ahora la película pues quizá ha envejecido un poco rara porque también hemos avanzado muchísimo en estos 10, 12 años. Hemos avanzado un montón en tecnología de efectos especiales y de animación y demás, pero yo creo que eso, que marcó un antes y un después esa película. Oye, ¿y qué perspectiva tienes en base a la secuela? Que cada vez queda menos y menos y menos para que se estrene, ya no queda casi nada. Te tengo que preguntar qué expectativas tienes para la secuela. No digo que si va a ser buena o mala, eso nadie lo sabe, sino ¿estás emocionado al respecto? Porque imagino que sí. Pues la verdad es que sí que estoy... Es que es raro, ¿sabes? Ha pasado mucho tiempo. Y eso, es de mis películas favoritas. Es de las pocas películas que acabé comprando como en edición especial. La tengo ahí subida. Yo quiero que continúen esta historia y que lo hagan con un sentido, que lo hagan bien. Lo que me temo es que las secuelas empiecen a crear historias que no existían. O sea, bueno, que sí, ¿sabes? Puede llegar a suceder eso. Claro, va a ocurrir, van a crear tramas y demás que no estaban al principio, porque al final tienen que alimentar todo esto como si fuera una franquicia ya, que lo va a ser. Exacto. Sí, al menos si llega pronto. Pero eso, les tengo miedo porque no sé por dónde pueden tirar y que no resulte una película tediosa, que no se convierta en un nombre y ya está. Le tengo eso, cierto miedo. Bueno, sí que tengo muchas ganas de verlas. Sí, esperemos. Y aquí estás. Es tu último momento en la historia de Movie Show, por lo tanto, esperemos, ¿no? que tu último deseo se cumpla y que puedas disfrutar una buena segunda parte de Avatar, como todos queremos, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos gustaría. Con respecto al final, pues llegamos al final del trayecto para Don Carlos González, que hoy, repito, no es que cumpla 50 episodios, ya los cumplió en su momento, sino que viene a esto, que no es un episodio, sino una charla, ¿no? Conmemorativa de despedida, pues para celebrar su paso por el programa y también para celebrar el cine, ¿no? Que es lo que hemos estado charlando desde que empezó hasta que terminó Movie Show. Obviamente, Carlos, te tengo que dar la palabra, simplemente por cerrar correctamente, ¿no? Recordarte y destacarte que efectivamente has participado en 50 episodios de los 250, en 3 de las 5 temporadas, has estado en 2 temporadas con participaciones ocasionales, 2 capítulos en la primera, 13 en la tercera y una temporada completa fija. Has estado en 35 episodios de los 50 de la quinta temporada, para un total de 50 episodios en los 250 de Movie Show. Se le va a echar de menos a Movie Show. Espero que encontremos alguna forma de tener estos momentos aquí, de compartir con otras personas lo que pueda venir. Ahí me tenéis en redes, en Twitter e Instagram soy cgedaux, CGEDAUX. Bueno, el último minuto tenía que ser de agradecimiento a nuestro querido Manu y a todo el equipo que ha estado ahí conmigo acompañándome, y los que no han estado, que no he tenido la oportunidad de estar con ellos, pues también. Y que muchas gracias por haber hecho esto posible y sobre todo por estar ahí, por ser un amigo. Pues un placer, hombre, un placer, y lo mismo te digo. Lo bonito de esto es que Movie Show ha terminado, aquí tú te despides, ¿no? de los oyentes, que ya te despediste, insisto, en su día, ¿no? Cuando se cerró el programa, pero que hoy, digamos, tienes esta conmemoración histórica, ¿no? Para charlar un poco de cine y tal, para recordar viejos tiempos, y aquí ya se cierra para siempre, ¿no? Pero eso no significa, como es evidente y lógico, que podamos charlar de cualquier otra cosa en cualquier otro momento, aunque no sea publicable, por así decirlo, ¿no? Lo cual siempre es muy, muy chulo. Pero aquí termina tu participación, así que es el momento de decir: Carlos González. Un placer estar por aquí de nuevo, y por última vez. Efectivamente, pues un placer para mí y para todos, ¿no? Yo creo el poder escuchar a Carlos no en Movie Show, insisto, sino en esta despedida, ¿no? del querido histórico programa, y seguimos escuchándote y leyéndote y charlando contigo donde sea. Carlos, hasta la próxima. Adiós.
Ah.